Hola amigos y amigas, muy buen día. Hoy hablaremos de Saturno natal en Sagitario. Y antes de empezar a hablar, siempre hemos de recordar lo siguiente, que si bien esto es un video que obviamente pretende ser sintético para abordar algo, nunca hemos de olvidar que para evaluar bien un elemento cuando estudiamos astrología seriamente, implica que hay que mirar no solo la casa en la que está, el signo, si tiene aspectos relevantes, etcétera, etcétera, sino hay que ver toda la carta. Porque eso nos dice por dónde podría ir el proyecto de vida de la persona, la carta completa. Y por supuesto el contexto de la situación personal, momento de vida en que se encuentra la persona, programaciones inconscientes, algo muy importante, más aún si hablamos de Saturno, porque con Saturno hay asociada una gran carga de lo que llamamos el pasado, recordemos eso. En este canal hay varios videos de Saturno y el inconsciente familiar, etcétera, etcétera, que puedes revisar. Estructuras basadas, grabadas en la psique inconsciente, también asociadas a lo que simboliza este planeta, etcétera. Por lo tanto, eso hemos de tenerlo presente. Bueno, dicho lo anterior, vamos al grano. Vamos entonces a Saturno en Sagitario. Cuando nosotros queremos ver de qué puede ir un planeta en un signo, en una casa, etcétera, vamos viendo lo simbólico esencial. Partamos por Saturno. Saturno, natal en la carta, representa lo que aquí en el canal le llamamos un reto de vida, que uno va a afrontar al tener que madurarlo a lo largo de su vida, de una forma muy concreta, muy práctica, muy bajada a tierra. O sea, no es algo etérico solamente, no es algo que ocurre solo en mi mente, mis pensamientos, sino que a menudo lo voy a vivir de una forma muy concreta. Bueno, por eso es que Saturno no tiene nada que ver con victimizarse, sino con conciencia. Lo podemos aprovechar como una oportunidad, este reto, para ir madurando una conciencia de aquellos temas que nos desafían, una inteligencia más profunda de esos temas que toca ese Saturno, porque son temáticas que obviamente nos vamos a encontrar sí o sí y nos van a plantear un desafío en el cual en principio sentiremos típicamente que jugamos en desventaja, como que la cancha no está pareja, como que partimos de más abajo, no partimos del nivel neutro. Típicamente ocurren este tipo de sensaciones en nuestro psiquismo y los temas del signo saturnino se transforman en cosas que a veces nos da miedo encarar, afrontar, o sentimos a veces una suerte, lo sentimos como una suerte de deber ante el que no estamos a la altura de afrontar, o que simplemente no tenemos lo necesario para hacerlo, para encarar esos temas del signo saturnino. Cuando estamos en esta situación, mientras nos mantenemos allí, vamos a vivir a Saturno típicamente como algo que limita, que bloquea, que castra y que inhibe. Y maldecimos a la vida y todo lo demás, y después empezamos a decir estas cosas tipo astroexcusa, es porque mi Saturno es la carta, bla, 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 bla. Bueno, para salir de este estado primario necesitamos entender que el signo saturnino es donde se vienen a vivir procesos de maduración y comprensión profundas que requerirán que seamos capaces de afrontar nuestros miedos y de tener la voluntad de poner conciencia sobre esos temas, aun si esto choca con nuestras formas de ser más cómodas, más mecánicas, más automáticas que tenemos. Y esto nos empuja muchas veces a ponernos en lugares incómodos para nuestra psique, para nuestras creencias, para nuestras actitudes básicas. O sea, donde está el signo saturnino, uno seguramente va a tener que afrontar lugares incómodos en su vida, incómodos para el psiquismo que cada uno de nosotros tiene. Pero que todo esto a la larga puede representar un gran potencial de crecimiento y de madurez personal. Eso no hemos de olvidarlo. Veamos ahora cuál es la función esencial de Sagitario, entonces el otro elemento, Saturno en Sagitario. Bueno, la función, la esencia de Sagitario, podemos entenderla como un principio que apunta, que focaliza a llevar lo conocido, lo familiar, hacia lo desconocido. Ese movimiento hacia lo que está más allá del límite. Y a ese movimiento es el que nosotros le decimos típicamente la expansividad. Han visto cuando se habla de Sagitario siempre sale esta palabra, la expansividad sagitariana. Típico que aparece ese adjetivo como una característica que asociamos al signo Sagitario. El espíritu aventurero, las ganas por saber más. Decimos, por ejemplo, cuando nos referimos a la forma en que el psiquismo responde a Sagitario. Estas ganas de conocer, estas ganas de ir más allá, a ver qué hay, de ir a lo desconocido. Obviamente que desde nuestra psique este principio puede vivirse en distintas esferas, por ejemplo en la esfera mental, a través del conocimiento, del deseo por aprender que comentaba. La exploración también en el mundo físico, simbolizada por los famosos viajes. Por eso típicamente cuando
hablamos de Sagitario, aparece el tema de los viajes largos, el extranjero y todas estas cosas. Los deseos de saber también la verdad de las cosas, o sea, ir más allá de lo que se sabe en un determinado momento. En todos estos casos está este principio de expansividad que es de ir de lo conocido en dirección hacia lo desconocido. ¿Se fijan? Ese es más o menos como la impronta, la función de lo que nosotros asociamos a Sagitario. Por lo tanto, vamos uniendo ahora y sintetizando ambas cosas. Saturno actuando sobre Sagitario, o sea, el principio del límite, que después tenemos la chance de tornarlo en maduración y conciencia, o sea, Saturno, sobre la función expansiva y conocedora de Sagitario. Vamos a decir, por tanto, al sintetizar ambas cosas, que Saturno en Sagitario tiene que ver con una sensación de límite, de incapacidad a la hora de ir más allá en algo, a la hora de actuar ese impulso que lo saca uno de lo conocido en algún área de la vida, que habrá que ver en el caso de cada persona cuál puede ser o cuáles pueden ser esas áreas. Y vamos a ver que ese algo a menudo tiene que también estar relacionado con temas de creencias, de cosmovisiones o de lo que yo considero verdades en la vida. Un tema muy destacado en todo lo que es Sagitario-Júpiter. El tema de las creencias, de estas cosmovisiones, lo que yo considero las verdades en la vida. Así sea que yo esas creencias o verdades las destile de mi experiencia o si las tomé prestadas de otros. Ahora bien, ojo, que esta sensación de límite de la que hablaba es el punto de partida de Saturno en Sagitario, cuando uno todavía se vive el signo saturnino como algo en lo que no sabe jugar, algo en lo que siente que topa con un límite duro, con una pared rígida, que en el fondo esconde unos miedos y desvalorizaciones que nosotros debemos aprender a conocer, que están ahí en nuestra información, y aprender a madurarlas para poder franquear esa pared, para poder descubrir que en realidad esa pared no la ponían los otros, o no solo los otros, sino que estaba fundamentalmente dentro de nuestra propia estructura psíquica. Ese es el juego de trabajar con Saturno y la carta natal también. O sea, que eso que nosotros vemos afuera, entender que no solo está allá afuera, sino que a veces tiene que ver con reflejos de qué cosa tenemos nosotros en nuestra propia configuración para vivirlo de esa forma. Bueno, veamos en la práctica entonces cómo podría expresarse o distinguirse este Saturno en Sagitario. De partida, en la práctica clínica, yo he visto que con frecuencia la persona con Saturno en Sagitario nace o pasa los primeros años de vida en entornos de donde graba a fuego unas creencias o cosmovisiones rígidas y recalcitrantes a veces incluso, que se convierten en un tope duro que a la larga le va limitando el abrirse al mundo desde lo mental, pero al que a la vez se aferra a ese tope, a ese límite mental aparente, debido a que tiene un miedo de dejar la seguridad de que le dan esas creencias, de quedar en el vacío y la inseguridad de vivir sin esa sensación de verdad o de pertenencia que le da esa creencia que dice la realidad es así y punto, esa cosa recalcitrante. Por ejemplo, pueden ser personas que fueron educadas en creencias religiosas, que son inflexibles, dogmáticas, o que reprimían aspectos de la vida como el placer, la sexualidad, el disfrute. Quizás la familia, por otro lado, el inconsciente familiar, tenían visiones muy tajantes de la vida que la persona registró y luego sigue repitiendo con gran estrechez mental, diciendo esto es así, así, punto, no hay otra forma. Cosas de este estilo, creyendo que su forma de ver la vida es la única posible. O tal vez había también en algún caso fanatismos políticos, fanatismos ideológicos, donde alguien se inmolaba y defendía a rajatabla una ideología, una filosofía de vida, aun cuando la evidencia contradijese sus argumentos, etc. Este es la típica casuística que uno tiende a ver. O sea, ¿de qué estamos hablando? De que hay algo que opera como una limitación a la hora de enfocar la vida y aprender más de ella. La persona se va quedando encerrada en ese algo que generalmente es a nivel mental, a nivel de creencias, hay una estrechez que se vive así que no siento que no puedo ir más allá de ella. En otras ocasiones también puede haber miedos a salir de ambientes conocidos o desvalorizaciones en el inconsciente familiar por no saber algo, el tema del conocimiento. Por ejemplo, es común ver Saturnos de Sagitario en transgeneracionales, donde había ancestros que querían estudiar y no pudieron, porque tuvieron que trabajar, porque no había recursos, y que tenían como una gran fe puesta en el conocimiento, como estos dichos que había antes de que el conocimiento te engrandece, el conocimiento te hace digamos, digno, este tipo de cosas, y que a veces eso en el transgeneracional quedó trunco el deseo de alguien, y luego la persona que tiene Saturno en Sagitario a veces
se ve confrontada en su vida de manera inconsciente ante estos registros. Y es que con este Saturno aparece el tema del sentido también. Este es otro tema importante con el Saturno en Sagitario. El tema del sentido de la vida es algo destacado con Saturno en Sagitario. Acostumbra a existir una especie de miedo inconsciente a no encontrar o a perder el sentido de la vida. Si yo tengo un Saturno en Sagitario, a veces hay un miedo muy sutil inconsciente a no saber cuál es el sentido de mi vida, o que a lo mejor creo que lo puedo perder o nunca lo puedo encontrar, si es que no me aferro ciegamente a una determinada manera de verla. Por ejemplo, he visto personas con este Saturno que sienten verdadero terror a que alguna evidencia les desmonte su sistema de creencias, que creen en algo como algo fijo y esta es la verdad revelada y ya está. Y hay un miedo tremendo a veces a que algo no sea así y se les caiga todo ese sistema de creencias. Por eso, típicamente uno observa una suerte de estrechez o de testarudez mental, a veces como punto de partida en algunos Saturnos Sagitario, no porque la persona sea tonta ni nada por el estilo, obviamente, sino porque habitualmente se resiste a tomar en cuenta conocimientos u opciones que se salgan de su marco de creencias habitual en el que hasta ahora había encontrado sentido, o eso es lo que creía. O por otro lado, se resiste a tomar caminos que le alejen del entorno habitual que ya conoce, ya sea un entorno en lo físico, en lo mental, en lo emocional, en cualquier ámbito de la vida. Entonces, ese es el punto en que uno se puede quedar anquilosado en el dogma o en un lugar fijo, ya sea en cualquiera de esos ámbitos que decía, geográfico, mental, emocional. Y el reto tiene que ver con romper esa limitante. De eso va Saturno en Sagitario, no va de quedarse ahí. Tiene que ver con romper esa limitante, porque con Saturno en Sagitario la cosa va de romper la jaula de lo ya conocido como forma de ir más allá, de apropiarse de un real sentido de la vida y desarrollarlo y madurar. Ese es el reto y eso es lo que cuesta con Saturno en Sagitario. Trabajarse muchísimo las creencias, el aferramiento a ellas va a ser por lo tanto fundamental con este Saturno, ya que muchas veces vamos a ver que los barrotes de la jaula que la persona se ha construido están basados en sus propias percepciones y creencias y en su actitud, que tiene una tendencia dogmática y cerrada ante el evaluar otros puntos de vista que son los que justamente le pueden ayudar a crecer. Con este Saturno he observado también en varios casos una tendencia a querer eternizarse en el lugar del seguidor o del discípulo, que anda a la siga de maestros, como si el sentido de la vida solo se pudiera hallar afuera y no dentro de uno. Por ejemplo, seguir profesores, ideologías, conocimientos, libros, academias, a tomar a alguien de maestro, hacer eternos cursos de algo, agarrar verdades de otros y abrazarlas como propias, sin comprender aún que las verdades que nosotros elaboramos en la vida y que las masticamos no las podemos tomar prestadas. Es un camino que debemos caminar cada uno por sí mismo y no a la sombra de algún otro. Por más que nosotros aprendamos cosas o tengamos enseñanzas, tarde o temprano tenemos que salir de la sombra del maestro y empezar a recorrer nuestro propio camino para destilar esa maestría dentro de nosotros mismos. ¿Se fijan? Cuando uno proyecta a Saturno, se pone la autoridad sobre la propia verdad afuera, en estas figuras de autoridad revestidas de conocimiento, doctrinas, sistemas de creencias, etcétera, con los que la persona a menudo se abandera. Este es el clásico signo, si esto ocurre, de un Saturno de Sagitario todavía inmaduro, digámoslo así, porque se ha estancado en el seguidor, en la figura del seguidor, sin comprender que su potencial no es ese, su potencial no es solo eso, sino que aprender a ser guía, aprender a ser maestro y comprender a fondo lo que implica estructurar sus propias verdades. Ese es su verdadero potencial, es mucho más que solamente andar a la sombra de algo o de alguien en un sentido ideológico de creencias o de verdades. Por eso que Saturno en Sagitario necesita darse el permiso de descubrir su independencia mental y sintetizar sus propias verdades en la vida, ya sea que éstas coincidan o no con las de otros, ya sea que éstas le disgusten a quien le disgusten, porque sólo así va a poder comprender en los hechos, o sea, desde la experiencia y ya no desde la mera teoría, de la mera creencia, lo que se necesita para ser un guía, el guía de sí mismo, en el camino sin senderos preconcebidos, que es la verdad profunda de lo que es el ser de cada uno de nosotros. Y a su vez eso puede servir de inspiración para otros también que tengan el mismo deseo, el mismo interés. Por ejemplo, si hay algún profesor con un Saturno de Sagitario, si es un Saturno de Sagitario bien maduro, digamos, no es la idea del profesor generar discípulos, sino que cada uno vaya justamente despertando al guía, vaya despertando a esa fuerza interna que tiene, que cada uno lo puede guiar por un camino diferente. Por eso ese clásico dicho de que
Un profesor generalmente, o sea, un profesor si está, digamos, tiene un cierto nivel de madurez, no le interesa generar discípulos ni seguidores, le interesa que otros vayan descubriendo la guía interna y eso es un proceso que solo puede hacer cada uno de esos otros. Por eso el profesor solo puede compartir su experiencia, motivar y encarnar lo que predica, justamente, no tomar el lugar de guía ante otros, ya sea que estos lo pongan en ese lugar inconscientemente o que él se desee poner en ese lugar. Por lo tanto, insisto, el reto de este Saturno tiene mucho que ver con lograr la independencia y la madurez necesarias para tomar distancia de lugares físicos, mentales, emocionales, lo que sea, o situaciones también, o formas de ser, que en lugar de ampliar el camino de la búsqueda del propio sentido de las cosas o del conocimiento más profundo de esas cosas, lo restrinjan y rigidicen. Repito, tomar distancia desde un lugar de independencia y de madurez necesaria de todos esos lugares, ya sean lugares reales, virtuales, simbólicos, imaginarios, que limiten o restrinjan la búsqueda de conocimiento, de sentido y de verdad que necesita el ser más profundo, digámoslo así, de la persona. De eso va el reto de Saturno en Sagitario, yo diría en pocas palabras, así a grosso modo. Y bueno, como Saturno tiene mucho que ver con lo concreto, con lo práctico, con lo bajado a tierra, la vida de Saturno en Sagitario con toda certeza le va a poner frente a frente a situaciones donde se despliegue este reto. Ya sea necesario, o sea, que sea necesario en esas situaciones jugársela, salir de lo habitual para ir un paso más hacia lo alejado que estaba fuera de los límites de lo conocido. Por ejemplo, podría tratarse de viajes y emigraciones en algunos casos, de personas o situaciones que desafíen sus creencias sobre la vida, con las que se va a encontrar y puede haber algún choque ahí, que desafíen sus ideologías, que desafíen sus ideas religiosas, espirituales, etc. O personas o situaciones que derechamente le tiren toda la estantería de creencias al piso. Podría tratarse también de eventos y cosas que no sea posible comprenderlas desde el marco psíquico y mental que yo tengo en este momento, y hay que dar un paso hacia un marco más amplio para poder comprender lo que estoy viviendo, lo que me está pasando. A veces con Saturno en Sagitario uno puede afrontar situaciones que el marco de conocimientos y de perspectivas que uno tiene no le basta para entender satisfactoriamente lo que ocurre. Y tengo que dar ese paso más, cruzar esa aparente frontera, digamos, hacia una mente o una estructura más amplia para poder comprenderlo. Puede tratarse también en otros casos de cruzar fronteras que los ancestros no se atrevieron o no pudieron cruzar. Por ejemplo, terminar estudios o desarrollar estudios acabados sobre algún tema, distanciarse también de formas de ser y de ver la vida que están muy grabadas en el inconsciente familiar, etc. A veces los inconscientes familiares tienen creencias que directa o indirectamente a uno le dan a entender la vida es así, la pareja es esto, la familia es esto, el trabajo es esto. Y a lo mejor uno tiene otra perspectiva de la vida que viene a desarrollar y para hacerlo va a necesitar tomar distancia de eso, va a necesitar ir hacia salir del lugar conocido y alejarse a un lugar desconocido. Y ese es el reto, dejando atrás toda esa aparente seguridad que me da estar en ese lugar para descubrir por mí mismo y transitar por mí mismo el camino que mis propias palabras marcan o dicen. Bueno, a modo de conclusión, digamos que cuando sentimos bloqueos o miedos asociados al signo saturnino, esto es común, sentir bloqueos o miedos asociados al signo saturnino. Si esto ocurre, hemos de recordar que un punto de partida no es para quedarse allí. O sea que es como yo me vivo el signo, o como yo me vivo los asuntos de ese signo, no es un lugar para yo quedarme a vivir ahí, sino que marca el inicio de un potencial camino de maduración que yo tengo ante mí, que puedo recorrer con este signo hasta hacer brillar realmente lo que significa Sagitario. Esa es la idea de un Saturno en Sagitario, hacer brillar lo que realmente significa Sagitario. O sea, por ejemplo, pasar de aprendiz con una perspectiva dogmática de las cosas, con sets de creencias rígidas y encorsetadas, que a veces se toman de otros y se disfrazan ante sí mismo de verdades, para así yo poder quedarme tranquilo, pasar desde ahí a una maestría en encontrar mis propias verdades, pero ya no siguiendo dogmas, ni siguiendo textos, ni sistemas religiosos, ni a maestros, sino siguiendo, procesando y madurando mi propia experiencia al respecto. Y para ello es necesario afrontar el hecho de que cuando alguien se agarra con una mente estrecha y fundamentalista a ciertas creencias, eso es en el fondo un mecanismo de defensa ante el miedo que genera no saber o no comprender lo que se considera como las verdades profundas acerca de la vida o de alguna de sus facetas. En Saturno Sagitario a veces hay un miedo a no saber, a no comprender,
Y este miedo hay que afrontarlo. Si uno no sabe, no sabe. Eso es un genial punto de partida, es maravilloso, porque solo desde ahí puedes aprender. Si crees que ya lo sabes todo, obviamente que te puedes perder de mucho para descubrir. Así como por ejemplo con Saturno en Géminis, la persona típicamente se siente torpe mentalmente, se siente ñurda, como decimos en Chile. Géminis es lo opuesto complementario de Sagitario, están en el mismo eje. Por eso nombro Saturno en Géminis. Entonces, con Saturno en Géminis decía como la persona a veces se siente como que no capta, como que no entiende, tiene que trabajar esa faceta. Con Saturno en Sagitario, típicamente se siente desvalorizada en muchas ocasiones por no captar las verdades fundamentales de algo, por no lograr meter la realidad en un sistema de creencias infalible, que no falle nunca. Este tal vez sería el sueño frustrado de un Saturno en Sagitario muchas veces, tratar de meter la realidad en un sistema de creencias que a mí me diga siempre cómo va a funcionar, que no falle. Y eso vamos a ver que muy rara vez ocurre o no es así, sencillamente no es así. Por eso, esto solo le va a hacer a la larga rigidizarse y a menudo le va a costar entender que eso no va a ser posible en su vida y que siempre existe la posibilidad de que algún sistema de creencias, una perspectiva de la vida falle, tenga un agujero, me lo refute alguna evidencia y hay que entender que ahí recién, cuando eso ocurre, cuando esas certezas falsas impostadas se nos van cayendo, es cuando uno realmente comienza la verdadera aventura de conocer, de saber, de ir más allá. Cuando yo me quedo en ese vacío que se me cayeron las ciertas cosas, ahí tengo que empezar a valerme por mí mismo y empezar a pensar, discernir, evaluar. Y esa es la maravilla de este Saturno. El verdadero camino de maduración, que es el potencial de Saturno en Sagitario, comienza cuando uno deja de aferrarse a lo conocido y en medio de lo desconocido, de lo que parece contradictorio, de lo que no nos encaja en nuestros esquemas, en medio de eso nos atrevemos a aventurarnos sin preconceptos, sin verdades preconcebidas que defender, sino con una comprensión más amplia y más profunda que descubrir y explorar. En vez de querer enseñar, ahí es cuando se mueve la cosa, en vez de querer enseñarle a la vida desde nuestra rigidez mental, mejor permitir que la evidencia de lo que vamos explorando nos vaya enseñando a nosotros, para así abrir la mente de la jaula cognitiva en la que estaba metida. Este es un desafío que seguramente va a retar a Saturno en Sagitario en las distintas áreas en que se exprese en su vida. Ahí hay que ver en cada caso personal de qué manera esto, en qué situaciones, por ejemplo, esto se puede evidenciar. Y de seguro va a ir aprendiendo que el sentido de la vida, algo muy importante con Saturno en Sagitario, no es algo que uno pueda tomar prestado, sino que tiene que construirlo, tiene que irlo modificando también o cambiarlo según se va evidenciando necesario en base a la experiencia. También puede cambiar eso, puede que a lo mejor lo que a mí me hacía sentido 10 años atrás, ahora no me lo haga. Eso es perfectamente parte de la vida, no tiene que ser todo siempre la misma línea. Pero eso la experiencia a uno le va enseñando. Cuando Saturno en Sagitario entiende que la independencia, otra palabra clave de este Saturno, y la verdad profunda de cada uno nunca se van a encontrar siguiendo a otros, sino haciendo camino allí donde no hay ningún camino y permitiendo que en ese transitar a uno se le caigan los dogmas, las ideas, los conocimientos que se le tengan que caer en ese proceso, entonces allí es cuando puede florecer el camino del que se guía a sí mismo y motiva a otros con flexibilidad y a la vez con firmeza, porque realmente ha transitado y ha vivido sus palabras y sus ideas. Y tal es el reto, el desafío de un Saturno en Sagitario. Eso es lo que quería comentar. Me parece que por ahí pueden ir muchas de las cosas esenciales de este signo, más allá de esta posición en este signo, más allá de las formas que tomen en la vida de tal o cual persona, que eso ya, insisto, hay que evaluarlo caso a caso. No para todos va a ser, obviamente, lo mismo. Y dicho eso, dejo hasta aquí este video. Y te recuerdo que si estás interesado en estudiar astrología en un enfoque moderno, con seriedad, con profundidad, que se nutre también de las bases de la decodificación biológica, de la psicogenealogía, o sea, el estudio del inconsciente familiar y de cómo esos funcionamientos tienen que ver con las conflictivas que vivimos en el día a día, si te interesa todo esto, puedes ponerte en contacto para estar atento a las novedades de cursos y talleres. Lo mismo en el caso que desees agendar una consulta individual, ya sea presencial en Montevideo, Uruguay, que es donde vivo, o de manera online, para revisar cualquier conflicto, situación que te inquiete en tu vida. Dicho lo anterior, dejo el video hasta acá, te mando un gran abrazo y un gran saludo. Nos vemos a la próxima. Chao, chao.